días y bienvenidos a esta primera cita presencial con la economía tras un complejo periodo con el que hemos vivido y veremos a ver si no vamos a volver a vivir otro periodo complejo si las cosas marchan por mal camino. Creo que todos tenemos que ser responsables y en estos foros que es el sitio y el lugar adecuado para pedir responsabilidad a toda la ciudadanía para evitar un nuevo rebrote del coronavirus. Quiero dar la bienvenida a quienes nos vean también a través de la edición digital de Diario de León, gracias a la colaboración de la 8 de León. Y quiero también dar la bienvenida a los participantes a este foro, especialmente a Telefónica, sin cuyo apoyo no habría sido posible organizar este foro, este evento en el que vamos a tratar de un asunto absolutamente básico para una provincia como León, como es la digitalización. Es desde luego el aliado principal para el desarrollo rural, como bien dice el título del foro, y para ello vamos a contar con el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, con Marisa Lucía de la Izquierda, directora general del Territorio Centro de Telefónica España, con Raquel Morito, a la otra esquina, responsable de Marketing y Administración Pública en Telefónica, y con Eduardo Morán, presidente de la Diputación y alcalde de Camporaraya. A todos ellos, insisto, les agradezco la presencia. Por primera vez desde el 14 de marzo reunidos en este club de prensa de Diario de León. Para nosotros un momento importante porque retomamos parte de esa normalidad y de esos ciclos que teníamos permanentemente en este salón de actos. Para situar un poco y poner en contexto a los lectores voy a dar 3 o 4 datos, luego seguramente ellos van a dar muchos más datos y muchas más opiniones, seguramente más importantes que estas que voy a dar yo, pero bueno, hay que decir que Telefónica acumula una inversión de 50 millones de euros en León, en fibra, 12 de ellos de 100 millones en este último año, que además este terrible 2020 acabará con un 65% de los hogares en cobertura, lo que hace que se haya logrado la mejor red para dar el salto definitivo a la digitalización. La apuesta de Telefónica es firme y así lo demuestra también el recientemente inaugurado centro de ciberseguridad ubicado en el Parque Tecnológico de León. Yo le voy a pedir a los 4 intervinientes una pequeña intervención inicial de 5 o 6 minutos para luego hacer las preguntas que yo creo que son interesantes y si alguna tuviera el público pues tampoco habría problema para que alguno de los 4 la respondiera. Quiero empezar con usted, consejero. Juan Carlos Suárez Quiñones. Muchas gracias, Joaquín. Primero es saludar a los presentes, al senador común, senador territorial, senador y portavoz particular, portavoz del Ayuntamiento, Diputación Provincial, presidente y bueno, pues a todas las representaciones que hay del sector, ¿no? en la sala y por supuesto a Marisa Lucía, muchas gracias, con la que tengo contactos habituales, ¿verdad? Precisamente para tratar el tema que estamos tratando y especialmente también al presidente de Diputación, con el que la Junta tiene un importante entendimiento y muchas materias de beneficio para nuestro medio rural y que ese desarrollo rural del que habla el cartel, sin duda ninguna depende de la suma de esfuerzos. Yo creo que tenemos una suma de esfuerzos asentada en las bases de un gran entendimiento y en ese sentido, pues en este tema ya lo mencionaremos, hemos firmado un acuerdo, un protocolo importante y vamos a desarrollar una inversión en el ámbito de las infraestructuras, ¿no? Realmente lo ha dicho Joaquín, ¿no? Si la digitalización ha sido una necesidad importante, estaba dentro de los puntos principales del acuerdo de gobierno que sustenta el gobierno del Partido Popular, el presidente Alfonso Fernández Mañueco esbozó, está también la cabeza de Sandra Rabaneda, que la veo ahora enfrente y no la había nombrado. Esbozó, digo, en su programa como uno de los puntos fundamentales del gobierno en esta legislatura la transformación digital de Castilla y León, no de la Junta, de Castilla y León. Claro, estos 4 meses que hemos transcurrido sufriendo la pandemia del coronavirus, lo que ha hecho es acelerar la necesidad y acelerar el proceso. Lo ha acelerado porque hemos tenido que adoptar medidas tecnológicas de digitalización para el teletrabajo, de la función pública y, desde luego, por supuesto, para la escuela, para la educación y fomentar e intensificar el rendimiento de las nuevas tecnologías de digitalización y de teletrabajo en materia sanitaria. Todo ello ha sido un curso acelerado, primero, de ir avanzando y segundo, de ir dándonos cuenta que esto urge de forma extraordinaria. Si ya urgía antes, ahora de forma extraordinaria.
Yo creo que se sienta la digitalización en tres columnas, ¿no? La primera columna es la de una adecuada señal de Internet, porque la base de cualquier digitalización, de cualquier actuación pública o privada a distancia, es tener unas buenas infraestructuras de Internet, una conectividad adecuada. En segundo lugar, implementar los desarrollos tecnológicos y organizativos necesarios, tanto en lo público, junto a Castilla y León, los ayuntamientos, las diputaciones, como en lo privado, las empresas con la industria 4.0 y también los particulares, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un sector importante de inversión, de actuación, de tecnología, de know-how que, bueno, pues está desarrollando, y yo creo que España puede dar ejemplo de muchas cosas. Da ejemplo también en redes de Internet, porque luego me imagino que Marisa Turquía pondrá de manifiesto cuáles son los datos, ¿no?, de nuestras redes de Internet, nuestra fibra óptica, que somos unos número uno prácticamente mundiales, ¿no? No es suficiente para Castilla y León, como la veremos, pero que en el contexto español es muy importante. Y luego, por lo tanto, primero conectividad, segundo infraestructura, software, y después está el conocimiento, es decir, la capacitación de las empresas, de las administraciones, de los funcionarios, de la ciudadanía, para poder conectarse, para poder ser eficientes y sacar el rendimiento necesario a todo esto. ¿Para que sirva? ¿Para qué? Pues para que sirva, pues sirve, para una mayor calidad de vida. Y desde luego, en lo que aquí estamos teniendo un apellido que es desarrollo rural, para el desarrollo rural, especialmente una Castilla y León rural, una Castilla y León donde, en una provincia de León, que tenemos 1.400 núcleos de población dispersos, poco poblados. Hay que pensar que el 99,3% de las poblaciones de Castilla y León son menores de 20.000 habitantes, y tenemos en León 900 y pico poblaciones que tienen menos de 100 habitantes. Ese es el gran problema. ¿Por qué ese es el gran problema? Es el gran problema en los tres ámbitos. En el ámbito de las infraestructuras, porque lógicamente tenemos un problema, y es que las infraestructuras, el llegar a Internet a los lugares, no es una labor, una misión de las administraciones públicas. Por la normativa europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 107, y las directrices y la propia Ley de Telecomunicaciones Nacional, está sometida esa actuación a la libre actuación, a la libre competencia, al libre mercado de las empresas teleoperadoras. Pero claro, las empresas teleoperadoras no son ONGs, van buscando, lógicamente, los despliegues con sus correspondientes resultados económicos para que sea sostenible. Claro, el problema es que nosotros lo que nos preocupa es allí donde no encajan estas piezas, porque no es, digamos, rentable para las compañías, para Telefónica ni para ninguna, llegar por sí solas, sin más, a determinados lugares, que hacen ya esfuerzos tratando de compensar unos lugares con otros. Pero esto que estamos hablando, esas 900 y pico poblaciones de la provincia de León, que muchas de ellas tienen ya Internet, pero a lo mejor es un Internet de 30 megas y nos conformamos, queremos un Internet de 100 o más megas, claro, no van a poder llegar por sí solas, porque no estaría, desde el punto de vista mercantil de la empresa, justificado, y tienen que cumplir también sus obligaciones mercantiles, ¿no? Y sobre todo cuando hay una legislación que la ampara. Entonces ahí tenemos el primer problema. El primer problema es la despoblación, la dispersión y la orografía tan complicada que eso dificulta de forma enorme la llegada de las infraestructuras de Internet. Y ahí es donde tenemos que estar las administraciones, pero de forma muy indirecta. El hueco que nos deja Europa y la normativa europea, un hueco pequeño, que es o convertirnos en operadoras bajo el principio de inversor privado, que es crear un ente que tenga cuentas separadas y que cobre, y que por tanto sea pues otra Telefónica, otra Orange, otra Vodafone, otra compañía, que no es el modelo, o bien lo que hacemos, que es convocar subvenciones, la vía de subvenciones, también muy vigiladas por Europa, muy establecidas en directrices que dicen lo que se puede y lo que no se puede hacer. Subvenciones que tratan de pues apoyar económicamente los proyectos que presentan las teleoperadoras para llegar a determinados objetivos que suelen ser llamadas zonas blancas, donde no hay Internet adecuado, o zonas grises donde el Internet es de poca velocidad. Y es lo que estamos haciendo, es lo que hemos hecho en la legislatura pasada, donde en Castilla y León hemos puesto más de 61 millones de inversión, que se han convertido, junto con la parte que pone la operadora, porque no subvencionamos el 100% del proyecto, se ha convertido en más de 93 millones de inversión en Castilla y León para avanzar en la consecución de los objetivos de Internet. Y se ha avanzado, porque con lo hecho hasta ahora, según los últimos datos de la Secretaría de Estado competente de la materia, estamos hablando que en Castilla y León ya hay un 66,70% de la población, menos de 2.000 habitantes, que tienen más de 100 megas de Internet. Tenemos otros 592.000 que tienen 30 megas o más de Internet. Y solo tenemos 206.000
que tienen menos de 30 megas. Pero con parecer unos buenos datos y que se mejorarán, porque de la anterior línea de ayudas, que todavía se están tejiendo infraestructuras y el año 22 y 23 llegaremos prácticamente al 90% de la población. Claro, esa población que queda es la que nos preocupa al presidente de la Diputación, a la Junta de Castilla y León. A lo mejor al Estado le preocupan las cifras macro, ¿no? Es decir, las cifras globales, pero a otros preocupan las pequeñas cifras, porque es donde están esos grupos pequeños, en los que es imprescindible actuar, porque si no, se vaciarán. Si no les damos servicios, si no les damos sanidad, si no les mantenemos las escuelas hasta con 3 niños, que las mantenemos en Castilla y León, si no les damos carreteras, si no les damos una adecuada depuración y si no les damos conectividad, no van a poder resistir el paso del tiempo. Y ahí es donde vamos a centrarnos, ahí es donde tenemos firmado precisamente ese protocolo que hemos firmado con la Diputación y que firmaremos este mes el presidente de la Junta con todas las diputaciones policiales de Castilla y León, para poner entre todos 50 millones de euros que permita acudir a esos pueblos pequeños, probablemente a través de tecnologías que a lo mejor no es fibra óptica, porque va a ser imposible. En principio hay una neutralidad tecnológica, es una exigencia europea, nosotros no podemos dar ayudas para ver qué tecnología se pone, es la compañía la que elige la tecnología, pero la elige por criterios lógicos, técnicos y económicos. Y ahí a donde llegue la fibra óptica, llegará fibra óptica, pero hay sitios en los que no va a poder llegar, por razones ambientales, por razones de coste, y ahí está la tecnología 4G y una tecnología que es residual, pero que también existe, que es la tecnología satelital. En todo ello, de luego, vamos a estar las administraciones y estamos de acuerdo en que ese es un objetivo prioritario. Si la Diputación hace, y con esto termino, y perdóname, director, si me excedido, si la Diputación, las Diputaciones, la razón de ser hace muchos años es llevar agua a nuestros pueblos, realmente el agua de nuestros pueblos ahora, el agua, la básica necesidad que tiene que cubrirse es la de Internet, la digitalización y, por tanto, la conectividad. Y en eso estamos y en eso vamos a trabajar intensamente en esta legislatura. Y nuestro objetivo es llegar al 100% de conectividad en esta provincia, Castilla y León y en esta provincia. Y hemos puesto de momento un horizonte de 5,35 millones de euros y será lo que tenga que ser para que pueda ser enviado. Muchas gracias, consejero. La siguiente persona a intervenir, al consejero no lo he presentado porque no hacía falta, porque todos lo conocemos porque es de la provincia de León, pero sí hay que presentar un poco a María de Urquía, que es la directora general del Territorio Centro de Telefónica de España desde diciembre de 2019, es miembro del Comité de Dirección de Telefónica, estudió Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, posteriormente un MBA y antes de asumir el cargo de directora general de Territorio Centro fue directora de empresa en Telefónica, donde lleva 20 años trabajando. La edad se me va a notar entonces con lo de los 20 años. ¿Verdad? De becaria. Bueno, encantada. En primer lugar, daros las gracias a vosotros, al Diario de León, por organizarlo, al presidente, al consejero por asistir y a todos vosotros, de verdad. La verdad es que es un placer, con los condicionantes que tiene, pero poder compartir, por lo menos presencialmente, a medias, una jornada y ir retomando un poco, se me oye regular, ¿no?, la vida, que es lo que toca a todos, ¿no?, que pensar en el futuro y ver cómo lo afrontamos. Como decía Juan Carlos, si algo hemos aprendido del COVID es la importancia de las redes de comunicaciones. Los que trabajábamos, la verdad es que éramos bastante conscientes, pero es que yo ahora, vaya donde vaya, hasta mis amigos, mi madre, las amigas de mi madre dicen qué importantes las redes de comunicaciones. ¿Por qué? Porque durante los 2 meses que hemos estado confinados hemos vivido en el mundo virtual. Si os paráis a pensarlo, trabajábamos en la red, íbamos al banco en la red, hacíamos la compra online, los chicos estudiaban en la universidad, los profesores daban clase en la red, incluso el ocio, veíamos películas en streaming, jugábamos online o hablábamos con los amigos en las comidas familiares online. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos las redes que tenemos? Tenemos, como decía Juan Carlos, las mejores redes de España. O sea, España es el primer país de Europa por cobertura de fibra y el tercero de la OCDE. ¿Qué hubiera pasado si cuando tú te hubieras intentado conectar a trabajar le hubieras tenido que decir a tu hijo no te enganches a la clase que no tenemos caudal para las dos cosas? Hubiera sido absolutamente diferente. Yo creo que no somos conscientes de la suerte que hemos tenido. Y digo suerte porque esto no es casualidad. Esto no pudimos el 15 de marzo decir voy a decirle a Telefónica que le dé un botón y amplíe las redes, porque esto es un trabajo de años que íbamos trabajando e invirtiendo y en casos como Castilla y León con la colaboración de la Administración Pública para tener este tipo de redes. Para que os hagáis una idea, el tráfico ha tenido unos picos, que yo digo, no son picos, eran mesetas. El tráfico de la voz fija ha crecido un 175%.
Y no ha pasado nada, todo ha funcionado perfectamente. Los datos móviles han crecido un 75%, datos de Castilla y León, no estoy hablando de datos lejanos. Y todo ha funcionado perfectamente. ¿Esto por qué es posible? Pues porque llevamos años invirtiendo. Como decía, nosotros como Telefónica hemos invertido 130 millones en Castilla y León y casi 50 millones en la provincia de León para tener las redes. Y vamos a seguir invirtiendo. Durante el confinamiento hicimos muchas cosas, yo creo que todos para intentar llevarlo a la mejor forma posible. Una de ellas es ayudar a todas las empresas y administraciones a poder teletrabajar, porque las herramientas las tenían, pero no las estaban utilizando y lo hicieron capaces. También dimos tabletas gratis para los enfermos, para los estudiantes que pudieran llevar las clases desde fuera, los hospitales de campaña. Yo creo que todos y como país hay que sentirse orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que hemos trabajado. Pero lo importante es pensar al futuro, ¿no? Y ahora cómo, no sé si decir salimos de esta porque va a durar, pero por lo menos cómo sobrellevamos lo que queda de la crisis y cómo pensamos en el futuro. Una de las primeras cosas que hay que hacer es seguir invirtiendo, como decía Juan Carlos. Para estos 2 próximos años nosotros tenemos ya un plan de ayudas y tenemos unos planes de despliegue y vamos a invertir 70 millones en la región, en Castilla y León, para seguir llevando la fibra a 1.200 núcleos de población. Estamos hablando de núcleos de población, bueno, algunos de tamaño como San Justo de la Vega, que son bastante grandes, pero también vamos a llevar la fibra en agosto a Cacabelos o a San Pedro Castañero o a núcleos de población pequeñas, que si con la colaboración pública hubieran sido inviables, todo hay que reconocerlo. Pero hay que seguir haciendo, hay que seguir ayudando para que la fibra para llegar a todos los países, todos los países, pueblos y provincias. Pero como decía Juan Carlos, eso no es suficiente. Solo la fibra, las redes, se ha demostrado que no es suficiente. Otra cosa que hemos aprendido del COVID, y es un poco una desgracia, pero hemos avanzado más en digitalizar y en formar a la gente en 2 meses que en 4 años. Llevamos años hablando de la importancia de digitalizar, de que la gente aprendiera a utilizarlo. Todas las herramientas de videoconferencia que habéis utilizado estaban disponibles desde hace años. Y lo contabas a la gente y todo el mundo decía, bueno, decíamos, podéis trabajar desde casa, podéis teletrabajar. Y nadie se ha animado. Bueno, afortunadamente teníamos todos disponibles y afortunadamente pues hemos tenido que aprender todos. Lo que hay que hacer es utilizar ese aprendizaje y queda mucho más. Porque yo creo que hemos aprendido mucho a nivel personal, pero hay que seguir trabajando para digitalizar las empresas, para que sean competitivas en Europa, para que se puedan seguir adelante. Ejemplos tenemos muchos de cómo con digitalización puede ayudarte a superar esta crisis. Por ejemplo, los hoteles Silken, pues hemos hecho un proyecto con ellos, y podéis ver el Hotel Silken Luis de León, para que sea contactless, que no haya que usar papeles entre los empleados y los clientes, y ya está disponible, de tal forma que un cliente llega allí, no tiene que estar rellenando papeles, dárselo al empleado, etc. Hay muchísimos sistemas de control de aforos en playas fluviales, en piscinas, en recintos. Aplicaciones para que tú puedas reservar puesto, decir, oye, en la oficina hay mucha gente o hay poca, ¿me acerco o no? ¿Reservo mi sitio? Porque, por ejemplo, en la nuestra está empezando la gente a trabajar, pero no planteamos que vaya al 100%, entonces tampoco a veces tiene sentido turnos estrictos, sino decir, oye, pues yo quiero ir, ¿puedo? ¿Hay sitio? ¿No hay sitio? ¿Me desplazo? ¿No me desplazo? Todas estas cosas ya están disponibles. Igualmente en las zonas rurales. Nosotros tenemos un proyecto, la verdad es que es muy bonito, que es el territorio rural inteligente, donde algo como ese Smart Cities, proyectos que se hacían muy orientados a las ciudades, hemos sido capaces de llevarlos al campo, junto con la Junta de Castilla y León. Y de ahí salen proyectos como Molina Seca, como un pueblo inteligente, como la digitalización del Camino de Santiago. Es decir, cualquier cosa, cualquier empresa, lo que tiene que plantearse es cómo utilizo esta digitalización para ser más competitivo en el futuro y poder seguir trabajando. Pero no hay que plantearse, las cosas van a ser diferentes, ¿vale? Es decir, hay que aprovechar, el mundo ha cambiado, las cosas se van a hacer de forma diferente, hay mucha tecnología, hay que aprender a usarlo. Esa es la tercera de las cosas. La brecha digital, quiero decir, no es solo tener las comunicaciones, es saber usarlas y formarlas. Y en España tenemos una brecha de adopción digital, en todas partes. Y en Castilla y León también es profunda, desgraciadamente. Cuando hacemos una encuesta, hay una encuesta del INE, que la ley es del ¿por qué en los hogares no hay internet? Gente que la podría contratar, más del 70%, el 71% dicen que no tienen internet porque no le encuentran utilidad. No es un tema de precio, no es un tema de cobertura, no es un tema de disponibilidad, es que dicen, ¿y para qué? Igualmente pasan las empresas, dicen, bueno, si me tengo que digitalizar, ¿para qué? Es necesario trabajar con todas ellas para que aprendan todas las ventajas que se pueden tener, porque si no, no van a poder competir en el futuro. Nosotros como Telefónica tenemos un compromiso con León, que yo creo que siempre estamos estrechamente. Aquí se montó el primer edificio para lo que era Imagenio, muchos no recordaréis, nosotros en Telefónica sí. Es el centro de supervisión de la tele de Movistar TV, se hace aquí desde León.
la supervisión de segundo nivel, y el año pasado inauguramos el Centro de Ciberseguridad de CAIM para la Industria 4.0, aquí también en León, que yo creo que tiene que ayudar a la ciudad de León a ser el referente europeo de la ciberseguridad. Y en este sentido es lo que yo creo que tenemos que seguir trabajando juntos para el desarrollo. Muchas gracias, directora. Voy a ir a la otra esquina de esta pequeña mesa que no tenemos por del virtual. COVID, ¿no? En la otra esquina está Raquel Morito, que es responsable de Marketing de Administración Pública de Telefónica, y que voy a presentar también un poco. Lleva trabajando en Telefónica desde 2002, me va a decir lo mismo de lo de la edad, pero bueno, yo creo que eso ya lo superamos. Sí. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad Complutense de Madrid, y desde su puesto como responsable de marketing participa en distintos grupos de trabajo con diversos ministerios, como el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, el de Industria 4.0 o en la Estrategia de Digitalización del Medio Rural, que es el que nos ocupa. Raquel. Además, añadir a esto que soy medio leonesa por parte de madre, así es que estoy encantada de estar aquí. Me sumo a los agradecimientos de estar invitada a esta sesión. El tema que nos ocupa de la digitalización en el desarrollo rural. Está demostrado que hay una relación directa entre modernización y riqueza de los países, ¿no? Como se ve en la evolución del PIB y del proceso de modernización de estos. Se está transformando completamente el ecosistema empresarial en el que estamos. Esto significa que cambian las relaciones, cambia la forma en la que nos relacionamos en las empresas, pero también con nuestros familiares, cambia el liderazgo, cambia las oportunidades, cambia la forma de innovar, y eso lo que hace es transformar todos los sectores, el sector de la agricultura, el sector del turismo, el sector del comercio, la educación y el medio rural. También se ve afectado por esto. Es el momento de que el medio rural se ponga como una gran oportunidad para este nuevo modelo del futuro, ¿no? de la vida que queramos construir entre todos. El medio rural se tiene que postular como un lugar atractivo para vivir, atractivo para invertir, atractivo para trabajar. Y la tecnología es un aliado de esto. La conectividad es muy importante, pero no es suficiente. Condición necesaria, pero no suficiente. Lo acaba de mencionar Marisa, ¿no? Somos líderes en despliegues en Europa, también en el medio rural, pero tenemos una brecha de adopción muy importante. El que un pueblo esté con fibra no está cambiando el tema de la despoblación ni el tema del desarrollo rural. Se requieren otro tipo de medidas donde las políticas públicas son muy importantes, pero además, bueno, pues Telefónica está apoyando también en lo que es el apoyo a la formación, el apoyo al emprendimiento y la digitalización de los servicios públicos con este tipo de proyectos. Muy bien, gracias Raquel. Y para cerrar este primer bloque de intervenciones, el presidente de la Diputación de Lourdes Morán, además alcalde de Campo. Sí, buenos días. Buenos días, consejero. Buenos días, Marisa. Buenos días, Raquel. Gracias, Joaquín, por invitarnos a este foro. Y buenos días a todos los invitados e invitadas, a los que no voy a nombrar para no olvidarme de ninguno o ninguna, ¿no? A los que prácticamente conozco. Bueno, decía antes el consejero que cuando se habla de conectividad se habla de macrocifras y seguramente hablando en tantos por ciento de población, pues tenemos datos muy importantes de cobertura de conectividad en el mundo, en toda España, en todo el territorio, pero es verdad que nos quedan esos pequeños polos a los que como Diputación Provincial represento y donde tenemos que hacer el esfuerzo. La digitalización, claro que es un aliado del desarrollo rural, es imprescindible, pero previamente tenemos que tener conectividad en el mundo rural y ese es el esfuerzo que estamos intentando hacer ahora las administraciones, la Junta de Castilla y León, el Estado y la Diputación Provincial. Y además poniendo fondos. No es una idea, no es un compromiso de mandato de legislatura que tenemos, sino que además ya lo estamos plasmando en documentos con cifras, y eso es importante, ¿no? Antes mencionaba el consejero ese convenio, ese protocolo ya iniciado con 5.340.000 euros en Junta de Castilla y León y
Diputación Provincial, pero también tenemos un compromiso con el Gobierno de España, con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en la que vamos a aportar nosotros 4 millones de euros, además de los fondos propios del Estado y también fondos europeos, en los que vaya incluso a participar la Junta a través de los fondos FEDER. Por lo tanto, eso es un compromiso. Pero antes decía en la presentación, Joaquín, alcalde de Camponaraya. Bueno, llevo 5 años de alcalde de Camponaraya y creo que la segunda reunión que hice fuera de Camponaraya fue con el consejero de Fomento y un responsable de Telefónica en las Cortes, recordarás, Juan Carlos, para hablar de llevar fibra óptica a mi municipio. Afortunadamente, Marisa, tenemos fibra óptica en Camponaraya, en el polígono industrial y en el resto de los pueblos, ¿no? Por lo tanto, es un tema que me preocupa desde que adquirí el compromiso de trabajar o seguir trabajando en política, en el que había tenido un paréntesis importante de 4 años. Y en ese trabajo estamos dedicando todo el tiempo y además, como decía antes, dinero. Y hemos avanzado mucho en los últimos meses. Pues claro, en estos 4 últimos meses, como decíais los intervinientes, hemos avanzado por necesidad en la digitalización, pero allá donde teníamos la tecnología. En nuestra casa, en la Diputación Provincial, en un proceso que ya se inició en la legislatura pasada, aquí está el anterior presidente, pues en los últimos meses hemos avanzado de manera impresionante. El teletrabajo prácticamente en nuestra casa no se conocía y hoy prácticamente el 70% de los puestos que pueden trabajar en teletrabajo, porque tenemos centros asistenciales que no lo pueden hacer, pero prácticamente el 70% de los puestos que pueden hacer teletrabajo lo están haciendo. Esto era algo impensable, que iríamos en un proceso de aumento de esos puestos de teletrabajo, pero que las ha obligado la situación a avanzar. Y hemos avanzado en otros procesos de digitalización dentro de la propia casa de la Administración, que también le afecta a los ayuntamientos, con los que colaboramos y los que les prestamos el apoyo suficiente para que ellos, con los medios que tienen y los medios que pone la Diputación Provincial, puedan avanzar. Y nos ha venido bien en estos meses pues tener las infraestructuras que teníamos. Y quiero agradecerle a Telefónica el esfuerzo que ha hecho, porque nos ha ayudado, porque ha tenido que hacer un esfuerzo importante para poder dar coberturas a todas esas demandas que le hacíamos en toda la provincia, pero también en el medio rural, donde teníamos la posibilidad de tener cobertura de fibra o de Internet, porque todos hemos trabajado en videoconferencias, en teletrabajo. También han tenido la oportunidad de nuestros chicos y chicas poder seguir el curso escolar. Y es verdad que también hemos detectado en estos momentos que había algunas circunstancias, algunos lugares, algunos pueblos, donde los niños y niñas, los jóvenes, no tenían esa posibilidad. Y esa es la gran deuda que tenemos ahora mismo las administraciones con esos pueblos, y donde vamos a hacer ese esfuerzo impresionante. Y antes decía el consejero, las operadoras no sois unas ONGs, vosotros buscáis negocio, pero también es importante que recuperéis, sobre todo Telefónica, que recuperéis esa mentalidad de servicio público, ¿no? Yo sé que a veces a los responsables os exigen esas cuentas de resultados, pero es importante, y yo creo que además esto no deberíamos tenerlo solo en cuenta en España, sino también en Europa, que tendría que haber 1, 2 o 3 operadoras de referencia que, de acuerdo con los gobiernos, pudiera ayudarnos con esa mentalidad de servicio público, incluso donde no es negocio llegar, para que entre todos podamos hacer a todos los ciudadanos iguales, independientemente de donde vivan. Yo estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho, a pesar de las circunstancias que vivimos estos 4 meses. Habéis puesto en Telefónica, habéis puesto presente toda la cobertura, la instalación, la gran tecnología que durante muchos años habéis puesto a disposición de todos los españoles y españolas, y eso ahora mismo lo podemos reconocer y agradecer. Y vamos a ver si entre todos, administraciones públicas y también las operadoras, somos capaces de hacer a todos por igual, independientemente de donde vivan. Y es verdad que en el mundo rural es importantísimo aprovechar esta oportunidad y aprovecharlo lo antes posible. Es una posibilidad para que incluso no solo podamos mantener la población en el mundo rural, sino que pueda retornar gente al mundo rural. Y alguna gente, hasta ahora pocas personas, pero alguna gente a veces nos demandan esos servicios en los pueblos y nos dicen, hombre, yo si tuviese aquí cobertura podría plantearme el trasladarme a vivir a este núcleo de población determinado. Así que vamos a aprovechar esa oportunidad, pero también desde el punto de vista de la economía, de la generación de puestos de trabajo. Tenemos sectores muy importantes en la provincia de León que prácticamente tienen su asentamiento en el mundo rural,
y están implicados en la digitalización, sobre todo estoy hablando del sector agroalimentario, la agricultura. Creo que si hacemos un esfuerzo, sin demorar mucho ese esfuerzo, podemos tener en un espacio corto de tiempo un mundo rural digitalizado que puede ser una referencia en Europa, como bien decía Marisa, por la situación que tenemos ahora. Y lo único que os pido a todos, los que estamos aquí en la sala y todos los que podamos estar implicados, administraciones y operadoras y otras empresas que puedan apoyar en ese ámbito, pues que hagamos ese esfuerzo lo antes posible para recuperar ese mundo rural, esa España vaciada, que a mí no me gusta el término, que está tan en boga y que todos los gobiernos hablamos de hacer esfuerzos para ella. Creo que este es el mejor esfuerzo que podemos hacer y a partir de ahí, en paralelo, podremos hacer otro tipo de esfuerzos, pues como decía antes el consejero, dotándole de los mejores servicios públicos para que la gente se quede a vivir en el territorio. El mundo rural es importante para que la gente también pueda vivir en las ciudades. Gracias, presidente. Yo creo que los cuatro lo habéis dicho. Para todo esto que planteáis es absolutamente fundamental la colaboración entre administraciones públicas. La colaboración de la Consejería de Fomento y de la Presidencia de la Diputación de León es un ejemplo de ello. Y también es importante la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas. Y ahí entra Telefónica. Yo creo que hemos oído hablar de las Smart City un montón de años, llevamos hablando de ellas. Pues aquí está exalcalde de León y ahora senador, que hizo una ponencia en un conocido hotel de Madrid hablando de León como una posible referencia a Smart City, pero no habíamos oído hablar nunca de Smart Village. ¿En qué consistiría? Aunque me imagino que es lo mismo que una Smart City, pero más pequeño, obviamente, ¿no? Pero ¿en qué consistiría? Yo creo que cualquiera de las directora o Raquel. Sí, bueno, la tecnología se puede utilizar, se puede reutilizar, lo que se está utilizando en las ciudades, pero tiene unas singularidades, ¿no? Sobre todo el Smart Village, lo que conocemos como Smart Village, es que las comunidades rurales utilicen soluciones innovadoras para mejorar su posición, aprovechando sus fortalezas y sus oportunidades locales, ¿no? Entonces, esto es la aplicación de la tecnología a diversos ámbitos. En la parte de los servicios públicos estamos hablando de, por ejemplo, la gestión de residuos, la gestión del alumbrado, la gestión de la calidad del agua, para que los servicios públicos sean sostenibles, ¿no? Porque si no entramos en un círculo de si no hay población no podemos dar el servicio público, si no hay servicio público no viene la gente, entonces empezamos a entrar en un círculo que no termina nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología puede ayudar a que esos servicios públicos sean sostenibles? Luego, la aplicación de las tecnologías a servicios básicos de educación y sanidad, ¿no? Es fundamental también una nueva forma de dar la educación y la sanidad. Después, la aplicación de la tecnología a los sectores más tradicionales del mundo rural, como puede ser el turismo, la agricultura, la ganadería, pero también que dé entrada a nuevas formas de emprendimiento, ¿no? Todo lo que son los centros de emprendimiento rural. Y todo esto ayuda a generar unas comunidades de desarrollo en el entorno rural. Este sería lo que nosotros estamos elaborando con los proyectos europeos y con algunos proyectos nacionales. Lo mencionaba antes Marisa, el proyecto de territorio rural inteligente de Castilla y León, donde se han empezado a poner estos pilotos de gestión del agua, de gestión de residuos, gestión del alumbrado, para ir probando cómo los servicios públicos pueden ser más sostenibles gracias a la tecnología. Gracias. Directora, se han dado al principio muchos datos, y aparentemente en León no estamos mal, pero comparativamente hablando con el resto de Castilla y León, con el territorio nacional, incluso con la Unión Europea, ¿cómo estaría de avanzado ese territorio rural inteligente en León con respecto al resto?
Una cosa es en la cobertura de fibra, en las redes. Vamos a terminar, León va muy similar con Castilla y León, prácticamente con el 70% de la... un poco más del 70% si todo va bien, con el COVID, el despliegue, ha sido este año de la cobertura de la población de Castilla y León, que más o menos está en media, un poco en la media de lo que es España, y desde luego está muchísimo mejor que Europa, ¿vale? Es decir, de 100 que... megas, Sí, de 100 megas. Sí, nosotros fibra. Abajo Estoy hablando fibra, que es 100 megas o 600 o 1 giga. Fibra. O sea, es fibra, con lo cual ya que llega puedes contratar 100 megas, pero puedes contratar en cualquier pueblo, en su mismo pueblo, 600 megas o dentro de poco, sin ningún problema, y las empresas gigas de velocidad, sin ningún problema. Como os decía, cualquier zona rural de España, la media de las zonas rurales de España, y esto incluye Castilla y León, está por encima de la media de las zonas urbanas de Europa, es decir, en cobertura. Otra cosa es cuando miras en lo que es la transformación digital de las empresas y el uso de la digitalización. Ahí, tanto Castilla y León como España, estamos en la cola de lo que es Europa comparada con las empresas de Europa. Y consejero, de las diferentes tecnologías, estáis hablando de fibra, pero también se puede llegar por satélite, también se puede con señal de radio. O sea, para llegar a ese 100%, ¿cuál sería la tecnología más fácilmente aplicable a la provincia de León? Si me permites, dos cosas previas. Una, cuando hemos reconocido el trabajo que ha hecho las compañías en el mantenimiento de unas infraestructuras que ha hecho funcionar la administración y la ciudadanía, la conexión de las personas a través de el WhatsApp, yo creo que pocas veces ha habido tantos picos de mensajes con vídeos, con todo, y no ha habido ni un fallo. Es un trabajo importante de las grandes compañías, pero también de las pequeñas, porque veo aquí representantes de las empresas autonómicas, de las empresas de nicho, que han hecho un papel extraordinario también, que tienen también la colaboración con las administraciones en tejer redes, no solo con las compañías grandes, que por supuesto hacen un trabajo enorme, pero también reconozcamos el trabajo de las pequeñas compañías. Segundo, cuando hablas del segundo apunte previo a contestar tu pregunta, hablas de las Smart Village, es que aquí se llama territorio rural inteligente. Es que yo me gustaría mucho hablar de mi libro, es que tenemos muchos libros de que hablar en la Junta de Castellón en conquistas de digitalización durante tantos años. Territorio Rural Inteligente es un proyecto de la Junta de Castilla y León, un proyecto tras un convenio con las diputaciones que finalmente, con colaboración de la Telefónica, constituimos pues lo que hay es básicamente pues una infraestructura, una plataforma a la cual se pueden enganchar todas las diputaciones llevando sensores de digitalización en los territorios. Eso está ahí, es una inversión de más de 1.100.000 euros. Tiene Telefónica adjudicado el servicio de mantenimiento hasta el año 21 y, en definitiva, una manifestación de ese territorio rural inteligente es, decíamos, Molina Seca, donde sus contenedores de residuos, sus contenedores de aceite, la iluminación está sensorizada. Eso significa, para que todo el mundo lo entienda, que tiene que haber un sensor, por ejemplo, en un cubo verde de vidrio. Pues determina cuando hay que ir a recogerlo porque está lleno. No tiene sentido que vaya un camión a recoger contenedores que estén vacíos, medioambientalmente no tiene sentido, y desde la eficiencia del gasto público de esa mancomunidad de residuos no tiene sentido. Es un ejemplo de lo que hace un sensor. Te indica cuando se ha volcado, por gamberrismo, si se ha quemado, si está lleno, si no está lleno, pero no solo eso, es el agua, es la iluminación, es los aparcamientos, es el patrimonio, todo eso está ya disponible en Castilla y León a través de esta plataforma que gestiona Telefónica por el contrato que hemos adjudicado y que determina que las diputaciones, que yo creo que es una cosa que hemos hablado, el presidente de la Diputación, que hay que avanzar y promover y que se enganchen los municipios a sensorizar sus servicios, es una clave de modernidad y no es algo, un proyecto, es una realidad ya, una realidad que nació en Castilla y León, que ha tenido numerosos premios nacionales e internacionales, la iniciativa Territorio Rural Inteligente, y desde luego es un ejemplo de la digitalización. Las tecnologías, sobre la base del principio de neutralidad tecnológica, nosotros cuando convocamos ayudas, y tengo que abrir otro pequeño KitKat, el 16 de julio se han convocado 19 millones de euros de ayudas de una convocatoria del Gobierno en la que participábamos la Junta de Castellón con 4 millones de euros para extensiones de banda ancha. El 16 de julio, 19 millones y medio para Castilla y León, con la parte que le corresponde también a esta provincia. Las convocatorias se hacen con neutralidad tecnológica, es la compañía la que opta y determina cuál es esa tecnología. Algo que para mí incluso es discutible, ¿no? El tema de Europa, que es un gigante económico, pero un enano político, está demasiado obsesionado con la libre competencia, y yo creo que tendría que tener un componente político más social, más
destinada a ayudar, por ejemplo, contra la despoblación, ¿no? Que hay un comité de las regiones donde fue Juan Vicente Herrera el que llevó el tema de la despoblación a Europa, pero no acaba de resurgir. Y tenía que haber algo especial para que estas pequeñas poblaciones podamos afectar e intervenir en el tema también del tipo de tecnología, porque va a ser imposible llegar con fibra y que a veces pues dificulta las convocatorias el hacer una convocatoria con neutralidad tecnológica. Pero voy a contestar, se llegará como se pueda. Con fibra óptica llegan las compañías al máximo de lo que pueden, porque es donde pueden dar capacidad de hasta 1 giga y es infinita supuestamente la fibra óptica, pero no quedará más remedio que, y ahí es donde nos vamos a concentrar las administraciones preocupadas por el medio rural, que es la Junta de Castilla y León y la Diputación, de llegar con tecnología radio, con 4G, con 3G, que permite llegar a pueblos con telefonía móvil, que hay muchos pueblos que no tienen telefonía móvil, difícil pensar, pero los hay en Castellón, los hay en la provincia, y llegamos no solo con telefonía móvil, sino con internet móvil, un internet móvil que permite velocidades importantes y que por tanto va a ser una ventana de llegar a ese 10% que va a quedar de población, pero que a lo mejor pues son 1000 pueblos o 700 o 600 pueblos en la provincia. Ahí es donde tenemos que llegar. Presidente, esta provincia ha sufrido, con las sucesivas crisis, ha sufrido económicamente mucho. Y la del monocultivo de la minería, por desgracia, se nos acabó. Con la nueva digitalización, ¿qué sectores de la economía leonesa se van a beneficiar más? Podemos hablar de la agroalimentación, supongo, evidentemente la biotecnología. ¿Qué sector cree la Diputación que será el más beneficiado y el que nos puede servir de empujón para la economía de la provincia? Bueno, yo creo que el sector agroalimentario es importante y tiene mucha presencia en el mundo rural, pero también el turismo y la conectividad en el mundo rural da la posibilidad de poder actuar en cualquier ámbito de la economía, en cualquier sector. Eso es lo importante, que no solo podamos trabajar en los ámbitos que tradicionalmente trabajamos en la economía del mundo rural, en la provincia de León, sino que nos podamos abrir a otros sectores, incluso de la industria y también de servicios, y que se puedan prestar desde el ámbito rural. Eso es lo importante. Ese es el plus que nos va a dar el tener conectividad en todos los pueblos. Ahora mismo en el sector agroalimentario está trabajando de manera decidida la digitalización, incluso estamos ayudando a poner en marcha plataformas de venta online, pero también en el sector productivo de la propia agricultura y ganadería. Y en el sector del turismo, antes mencionaba Marisa uno de los proyectos de la digitalización del Camino de Santiago, pero también estamos trabajando desde el Consorcio Provincial para ayudar a todo el sector que tiene mucha implantación en el mundo rural. Así que yo creo que puede afectar a los sectores tradicionales, pero también a otros que puedan llegar al mundo rural. Y antes hablaba el consejero de las pequeñas empresas, y es que el otro día hicimos una rueda conjunta para presentar ese protocolo de trabajo conjunto de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, y yo dije que me gustaría que en el futuro pudiéramos realizar o ejecutar proyectos que dentro de la provincia pudieran dar participación a las empresas locales, a las empresas de la provincia, y alguien lo malinterpretó en el sentido de que pudiéramos nosotros dirigir esos contratos a nuestras empresas locales. No, yo lo que quería decir es que no solo puedan participar las grandes operadoras en este tipo, sino que a la hora de licitar las empresas pequeñas puedan ir a esas licitaciones de contratos más pequeños que puedan ser asumibles para ellos, porque para nosotros es muy importante que Telefónica esté presente en la provincia, pero es muy importante que también nuestras empresas que crean trabajo y que están en el territorio y que a veces nos han resuelto problemas puntuales allá donde no llegaban las grandes operadoras y lo han hecho durante estos 4 meses, pues puedan tener las mismas oportunidades. Bueno, hablábamos antes de la colaboración entre administraciones públicas, aunque sean de distinto color político, vale también esto para la colaboración entre las grandes y las pequeñas empresas. Habéis citado en 2 ocasiones al menos el Camino de Santiago. Yo tenía una pregunta sobre el Camino de Santiago. Quería que me explicarais un poco más el proyecto que tiene Telefónica para el Camino de Santiago. Bueno, vale, no, sí, sería. Cualquiera de las dos. Sí. Como quieras. Bueno, el Camino de Santiago ha tenido diferentes fases, ¿no?, de aplicación de la tecnología.
Uno de ellos fue el poner unos BIDIs y unas tecnologías para que te fueran guiando y te fueras pudiendo descargar la información y la experiencia al final del turista fuera del viajero fuera más placentera, ¿no? Tener la información que necesitas en el tiempo y lugar que necesitas es fundamental. Entonces este fue uno de las primeras fases. Luego dar la conectividad a todo el camino. Y luego hubo también un tema del apoyo a los lugares de interés para promocionar el turismo y el comercio. Esa fue una de las fases más relevantes en esta parte de la colaboración público-privada también. Sí. Se puede seguir. Esa es la fase, luego a futuro se puede seguir trabajando, pensar en temas de Big Data, por ejemplo, dónde se mueve la gente, reserva para un futuro, de qué reserva para dormir, ¿no? Estamos estudiando posibilidades, pero sobre todo con Big Data, de dónde viene la gente, cómo se mueve, a qué hora se mueven, etcétera. También se pueden hacer muchos estudios y posibilidades de cara al año que viene, que esperemos que además, que saco veo, que esperemos que... Es un año importante para el Camino de Santiago. Consejero, hablaba antes de que la Unión Europea era un gigante económico, pero un enano político. Ese gigante económico tiene cientos de posibilidades para acceder a fondos que para una provincia como León, con mucho núcleo rural, habrá decenas de planes y de proyectos y de fondos públicos para mejorar la digitalización en una provincia como León. Bien, el problema que tenemos ahora es el siguiente. Los fondos FEDER ha terminado el periodo de fondos FEDER al año 20 y estamos pendientes de la nueva programación 21-27. Nosotros los fondos FEDER los tenemos terminados, están todos invertidos, hemos gastado hasta el último euro y lo que estamos ahora es comprometiéndonos con fondos autónomos. Nosotros el convenio que hemos firmado con la Diputación ha sido fondos autónomos. El dinero que hemos dado al Estado para la convocatoria del 19 de julio sí que lleva dinero FEDER y estamos pendientes de cuál es la nueva programación. Tenemos una Europa con un gran problema, que es el Brexit, y por tanto una limitación de ingresos, y eso se va a manifestar en una cierta limitación de fondos. Y más cuando ha habido y está habiendo que arbitrar numerosos cientos de miles de millones de euros para la pandemia, para el apoyo empresarial, para el apoyo a la actividad económica, y eso sin duda ninguna pues puede afectar. Pero nosotros desde luego no vamos a esperar a los fondos FEDER de la nueva programación. Nosotros hemos comprometido, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comprometido que se movilicen no menos de 130 millones en esta legislatura, y de entrada estamos movilizando cerca de 50 ya con los protocolos que se ha firmado ya la primera Diputación con la de León, y se firmarán, ya se anunciará en este mes por parte del presidente, protocolos con todas las diputaciones, y además lo haremos en León, en la provincia de León, y desde luego las operadoras están comprometidas también en los despliegues, y Telefónica es una operadora que está comprometida en la fibra óptica. Dentro de no mucho va a hacer 100 años de historia y va a celebrar esos 100 años con la práctica totalidad de la red digitalizada y eliminando el cobre, sino nuestro objetivo. Es el objetivo. Nosotros no vamos a esperar por los fondos FEDER, esperemos que haya fondos FEDER 21-27, pero de momento estamos comprometiendo fondos autónomos y de luego el apoyo absoluto. Piénsese, por ejemplo, en escuelas conectadas, que a veces no sabemos lo que se está haciendo y lo que se está invirtiendo, y es mucho la labor que se está haciendo y se está invirtiendo. Escuelas conectadas es un proyecto que va con fondos autónomos. Escuelas conectadas significa que los 298 centros educativos de la provincia de León van a tener, están teniendo, porque se está ya desarrollando, y ya tenemos, y aquí tengo los datos, desarrollados una conectividad impresionante para la digitalización, para la educación 4.0. De los 282 centros educativos va a llegar 1 giga, es decir, 1000 megas, a 170 centros educativos, del medio rural, fundamentalmente. Estamos hablando que 43 van a recibir 500 megas y 69 más de 100 megas. Están ya replanteadas 276 sedes, ya con instalación 185 y operando 68. Todo eso, que es un esfuerzo económico importante, que ha sido de la Junta de Castilla y León y también del Gobierno de España a través de Red.es, del anterior Gobierno, y se mantiene con el actual Gobierno, es un esfuerzo económico de 40 millones de euros, que es 40 millones de euros de dinero autónomo, dinero, como yo digo, a pinrel de los presupuestos de la comunidad autónoma. Por tanto, esperamos que Europa se comprometa, se vuelva a comprometer, como se comprometió en el anterior periodo de programación de fondos FEDER,
pero no esperamos por ello porque ahora estamos en un periodo intermedio transitorio que no podemos esperar porque se nos pasa el año. Sí, ha hablado de las repercusiones del coronavirus, del COVID-19, en todo el entramado tecnológico, económico y sanitario en el núcleo rural. Después cuando empezó el desconfinamiento, cuando empezamos con las fases, el presidente de la Diputación y usted, consejero, también han recorrido muchos pueblos, pero yo quería que el presidente me contara, es verdad que el futuro parece muy bonito, pero que me contara un poco el presente, ¿no? Me imagino que recorriendo los pueblos de la provincia habrá descubierto que efectivamente la digitalización es absolutamente básica y también es cierto que un poco retrasada. Sí, bueno, antes decía el consejero que hacemos una aportación de fondos propios. No vamos a esperar, nosotros no vamos a esperar a una Europa que estamos viendo que es insolidaria. Por lo tanto, hemos puesto encima de la mesa 7 millones de euros de fondos propios de la Diputación para agilizar al máximo llegar con Internet a los pueblos, porque cuando llegas a los pueblos y les hablas de telemedicina o de otras cuestiones que llevan esa palabra tele y que tienen dificultades para ver la tele, pues incluso se pueden sentir ofendidos, ¿no? Por eso tenemos que hacer ese esfuerzo de manera inmediata. No podemos seguir castigando al mundo rural y tenerlo tan olvidado como lo hemos tenido durante tanto tiempo. Es verdad que donde tienen la posibilidad o tenemos la posibilidad de tener conectividad, tenemos unos servicios que durante estos meses nos han resuelto muchas situaciones difíciles, pero en el ámbito rural todavía hay muchos pueblos de la provincia que tienen dificultades para ver la televisión, que no tienen cobertura de móvil, como antes decía el consejero, que en muchos de los casos tienen una cobertura de telefonía fija complicada o débil por la orografía del terreno, por las instalaciones a veces obsoletas, que es algo que he hablado con responsables de Telefónica, que en determinadas épocas del año, pues por esa situación de climatología que tenemos, pues les puede dejar sin servicio. Bueno, es muy difícil convencerles a las personas que viven en ese ámbito de que estamos intentando hacer un esfuerzo importante que esperemos que en estos 3 años que nos quedan de mandato de legislatura, tenemos siempre esa diferencia de criterio en función de cuál sea la administración, que podamos resolver esa situación y revertir esa situación. Se lo debemos a esa gente, pero es verdad que cuando llegas a muchos de los pueblos no hace falta preguntar, sacas el móvil y ves que no tienes cobertura, y eso no ocurre muy lejos de aquí, de la provincia, desgraciadamente, de la capital de la provincia me refiero. Bueno, yo quería terminar casi como empecé, agradeciendo a Telefónica, sobre todo dando los datos con los que empecé la jornada. Son 50 millones de inversión en fibra lo que está haciendo Telefónica, lo que lleva hecho Telefónica, 12 millones de euros en la provincia en el último año. El esfuerzo es notable y los datos supongo que lo van a agradecer en los próximos años. Para eso Telefónica, igual que le agradezco el apoyo para esta jornada, me imagino que es el agradecimiento de la provincia de León, de las administraciones públicas, porque sin la colaboración entre las administraciones y las empresas privadas es imposible que avancemos. Dije al principio que si había alguna pregunta del público, seguramente no nos importaba responderla, por supuesto no yo, pero cualquiera de los 4 invitados. Si la hubiera, pues adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, Joaquín. Después de escuchar todas las intervenciones que se han hecho por parte de los intervinientes, con las que creo que todos podemos estar de acuerdo, la necesidad de digitalizar el medio rural como un medio de desarrollo, que es justamente el título de esta jornada, yo simplemente quiero llamar la atención, por si puede ser de interés, del hecho de aquello que, en fin, todos somos conscientes del daño que ha causado la COVID-19, la pandemia, no solamente en términos de salud pública, sino también en términos económicos, pero por aquello que dice ese refrán tan conocido de que hacer de la necesidad virtud, yo creo que es fundamental también atender a una situación que lamentablemente se puede producir si es que pues, no se llega a una situación óptima desde el punto de vista sanitario, con una vacuna o con un fármaco eficaz y demás. Se va a producir porque la gente tiene miedo, los ciudadanos tenemos miedo, sobre todo miedo al contagio, de
de la infección que ahora mismo todavía tenemos entre nosotros, sino de futuras infecciones que el tiempo nos va demostrando que se van produciendo con cierta frecuencia. Entonces, en esa situación de miedo, que es posible que se reproduzca, lamentablemente en estas últimas jornadas estamos sintiendo pues, el temor hacia los rebrotes y a una nueva oleada. En esa situación, yo creo, y haciendo esa necesidad de virtud a que me refiero, yo creo que es importante considerar lo óptimo, lo bueno que puede ser para el desarrollo rural, para el medio rural, esa nueva sociedad de bajo contacto que parece que pudiera producirse en un tiempo, digamos, no muy dilatado de tiempo, es decir, la huida de las grandes aglomeraciones urbanas por parte de la población, no solamente de la población considerada como ciudadanos, individualmente considerados o sus familias, sino también las empresas que pueden prestar o realizar su actividad en el medio rural sin ninguna dificultad, precisamente por lo bueno que aporta las nuevas tecnologías, la digitalización. En este sentido, yo llamo sobre esa situación porque, haciendo de la necesidad virtud, mejor tenemos la gran oportunidad de contrarrestar eso que ninguno nos gusta, pero que tenemos que convivir con ello, que es la España vaciada. No nos gusta ni la existencia de esa situación, ni no nos gusta tampoco el término con el que lo denominamos. Pero yo creo que tenemos que pensar en esa nueva oportunidad que se nos ofrece precisamente por ese temor a la sociedad, al contagio, y que provoca, digamos, o va a provocar esa sociedad de bajo contacto que se apoya fundamentalmente en la digitalización, en el teletrabajo, en la teleformación, se apoya en nuevas tecnologías. Esperemos que eso no ocurra, que podamos mantener las tradiciones españolas y que el contacto se mantenga, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, de eso estamos hablando, de que las empresas y los ciudadanos tengan la oportunidad de vivir donde quieran y que esa digitalización se lo permita. Si alguno de los 4 invitados quiere cerrar la jornada, si no, les agradezco su presencia a todos. Reitero que es el primer acto que hacemos de forma presencial en el Club de Prensa de Diario de León, evidentemente guardando las necesarias distancias sociales, pero veo que todas las sillas que teníamos preparadas están ocupadas y le agradezco a todos la presencia aquí, por supuesto a Telefónica la ayuda para organizar esta jornada, y a los 4 invitados, muchísimas gracias por vuestras opiniones y vuestra información. Gracias. Gracias.